Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al curso de especialización virtual Tractor de 8T Caterpillar. Este curso lo hemos actualizado. Anteriormente solamente brindamos el funcionamiento de los sistemas como del motor, tren de potencia, de la hoja, de Reaper, sistema de dirección diferencial, solamente el funcionamiento. Pero la demanda, la exigencia de muchos alumnos de también conocer la parte hidráulica, la parte eléctrica y más que todo asociado al tema del plano, porque en funcionamiento también explicamos los sistemas, cómo funcionan. Entonces hemos agregado el módulo del plano hidráulico del tractor D8T, hemos agregado también el módulo del plano eléctrico del D8T y también hemos agregado algo que nos piden bastante los alumnos, que es pruebas de ajustes. Entonces el curso ya está más completo, ya no solamente hay el funcionamiento de los sistemas, sino también planos y pruebas de ajustes del tractor D8T. Bien, este es el brochure lo puedes descargar rápidamente de la página web, ¿ya? Acá tienes datos del curso. Muy bien, acá tienes los objetivos del curso, generales y específicos. Y acá tienes todo el temario. La mayoría de alumnos que compran nuestros cursos nos dicen qué cosas me va a enseñar en este curso de especialización. Ya, muy bien. El curso ya está elaborado, ya está grabado, ya son videos pregrabados que hemos hecho y vas a encontrar un módulo de introducción del tractor de 8T, el módulo 2, controles de operador, el módulo 3, sistema de monitoreo, el módulo 4, sistemas del motor, en el módulo 5 sistemas del ventilador, en el módulo 6 tren de potencia del tractor de 8T, en el módulo 7 se habla del sistema de dirección diferencial, en el módulo 8 del sistema de implementos OGI Reaper y luego viene todo lo que es el módulo 9, es un nuevo módulo que hemos agregado donde se va a explicar todos los circuitos en el plano hidráulico de 8T, luego el plano eléctrico y luego viene lo que nosotros conocemos como pruebas y ajustes del D8T. Muy bien, también en el curso, ya, cuando te demos acceso a la plataforma virtual y tengas tus credenciales para poder ingresar, también puedes descargar toda esta información. Ya, los videos no se pueden descargar, te vamos a dar acceso un año para que tú puedas hacer el curso. Lo puedes hacer en 2 semanas, en 3 semanas, en 2 meses, en 3 meses, de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, ya, pero nosotros te damos acceso a los videos por un año. Y esta información sí la puedes descargar, las diapositivas de fábrica, planos, catálogos y todo lo que es pruebas y ajustes del equipo. Después de culminar tu curso de especialización, nos comunicas por interno, por WhatsApp o por correo electrónico y nosotros te vamos a enviar a tu correo electrónico ya tu certificado por haber aprobado satisfactoriamente el curso de especialización del tractor de 8T. Aparte de eso, también quiero mostrarte nuestra página www.starcatvirtual.com. Acá vas a tener cursos de equipos pequeños, cursos de equipos de construcción, cursos de diagnóstico de fallas de motor, tren de potencia, sistema hidráulico, control electrónico, cursos de electricidad electrónica, cursos de lectura de planos hidráulicos, cursos de equipos de gran minería, tenemos como 9 cursos, cursos de equipos subterráneos y diplomados. En cursos de construcción tú vas a encontrar justamente el tractor de 8T que está acá. Puedes descargar el brochure, que es lo que nosotros ya estábamos viendo en este momento. Ya puedes entrar al curso y tú puedes pagar con tarjeta desde cualquier parte del mundo. Si te das cuenta, este es todo el temario y acá hemos agregado pues el plano hidráulico. Como puedes ver, hemos agregado bastantes videos del plano hidráulico. 24 videos, hemos agregado videos del plano eléctrico y pruebas de ajustes. Descargas tu brochure o si deseas puedes comprarlo también directamente con tarjeta o desde cualquier parte del mundo. Latam, Europa también compran nuestros cursos, Estados Unidos, etc. Entonces acá le haces un clic y tú simplemente, bueno, acá vamos a eliminar estas compras ya que supuestamente hemos hecho. Ya vamos a eliminar esto. Y en el caso de ustedes, si desean, pueden comprar solamente un curso. Algunos compran 2, 3. Acá tractor de orugas. Finalizar compra. Y luego vas a tener que llenar tus datos. Y ya tienes acceso directamente a través de tu correo electrónico que vas a anotar acá. Si nunca has pagado un curso online con tarjeta, no te preocupes. Nos puedes escribir por interno al WhatsApp que dejamos ahí de manera interna. Y nosotros te vamos a dar acceso a la plataforma virtual. Para hacer pruebas y ajustes, primero, de alguna manera tienes que conocer la parte hidráulica y la parte eléctrica también, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que comentarles. Con respecto al tren de potencia, existe un plano hidráulico del tren de potencia para esta máquina, ¿ya? Con respecto al circuito de la hoja y Reaper,
también existe un plano hidráulico, ya, para la hoja y para el Reaper, ya. Muy bien, ¿qué más? Para el sistema de dirección diferencial, también dentro del plano hidráulico ustedes van a encontrar un circuito hidrostático que se llama sistema de dirección diferencial. Ya también se hace pruebas y ajustes al sistema de dirección diferencial. Acá ustedes van a encontrar lo siguiente. El primer plano que van a encontrar de esta máquina es del sistema de refrigeración o el sistema de enfriamiento. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con hidráulica? Esto también es un plano hidráulico porque tiene fluido de líquido refrigerante. Todo fluido es hidráulica, ¿ya? Por eso que algunos al circuito de la hoja de Reaper le llaman sistema oleohidráulico, ¿ya? Entonces esto también es un plano hidráulico, pero con líquido refrigerante, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar lo siguiente es acá, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a encontrar los componentes. Acá vamos a encontrar el componente turbo, número de parte, esquema de localización en la máquina, en el plano y en la máquina, ¿no? En F4 vamos a presionar el turbo y este es el turbo, ¿ya? El turbo va a utilizar líquido refrigerante para enfriarse. Otro componente que va a utilizar líquido refrigerante es el enfriador de aceite del motor, Engine Oil Filter, ¿ya? El enfriador de aceite del motor, ¿ya? Acá hacemos un clic, acá tenemos el enfriador de aceite del motor que también va a utilizar líquido refrigerante. Muy bien, otro componente que utiliza líquido refrigerante es el enfriador de aceite del tren de potencia, componente número 8. Acá está, ¿ya? Muy bien, y así vamos a encontrar por acá, por ejemplo, qué sé yo, por acá la bomba de agua. La bomba de agua está por acá, accionado por el motor diésel. Por acá tenemos nuestro radiador, ya todo nuestro radiador. Obviamente, en la parte delantera del tractor vamos a encontrar una ventiladora que es accionada por un motor hidráulico. Esta ventiladora va a enfriar al radiador, al aftercooler y al enfriador de aceite hidráulico, ¿no? Muy bien, y por acá encontramos obviamente, bueno, esto es para los motores Tier 4, ¿ya? Ese es un componente también que es enfriado con líquido refrigerante que se llama CEN, ¿ya? Normalmente si tu motor no tiene Tier 4 no vas a encontrar este componente, ¿ya? Y por acá tenemos el tanque de expansión que está arriba del radiador, ¿no? Muy bien, entonces esto de acá sería lo que nosotros llamamos el plano del sistema de refrigeración. Con respecto al plano ya del sistema del tren de potencia, esto sería otro plano del tractor de 8T, sería el sistema de tren de potencia. Muy bien, acá por ejemplo vemos lo siguiente, ya acá vemos su número de media. Este número de media te permite con este número de media descargar rápidamente el plano del SIS, ya es como tu DNI, digamos, como tu código de cédula, ya. Y por acá vamos a encontrar los componentes, ya. Lo primero que vamos a encontrar es acá un acumulador para el tren de potencia, componente número 1. El acumulador se encuentra por acá, ya. No todos los trenes de potencia tienen acumulador, pero acá sí tiene, ya. Ahí está el acumulador. Otro componente que vamos a encontrar es, por ejemplo, detrás del motor diésel vamos a encontrar un alojamiento flywheel, o alojamiento de la volante, ya, el flywheel, housing del flywheel, ya. Y acá vamos a encontrar, detrás del flywheel, vamos a encontrar el divisor de torque, y el divisor de torque está compuesto por el grupo planetario y el convertidor de torque. Acá tenemos el convertidor de torque, como puedes hablar del tren de potencia. Muy bien, en el convertidor de torque, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué pruebas vamos a hacer? Bien, acá tenemos una bomba del convertidor de torque, y acá tenemos una toma M. En esta toma M yo voy a medir la presión de entrada del convertidor de torque. Muy bien, esta presión de entrada está señalizada como M, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, esta es la parte delantera del tractor y debajo del asiento del operador, ya al costado lado derecho vas a abrir una pequeña... Vamos a mostrar esto real, pero al abrir acá digamos un fierrito vas a sacar con pernos, ya una cubierta de pernos vas a sacar y vas a encontrar acá 3 tomas, ya. Una de esas tomas es la presión de entrada del convertidor de torque. Luego por la salida hay una N que sería también la presión de salida del convertidor de torque. Aparte de la presión de entrada vas a encontrar también presión de salida, y otra presión que vas a encontrar ahí va a ser la presión flywheel, ya que está acá, L2.
Entonces, en esta parte, lado derecho del equipo, ya, al sacar una cubierta con pernitos, te vas a encontrar con 3 tomas. Presión a la volante del flywheel, presión también de entrada del convertidor y de salida del convertidor. Vamos a entrar ya rápidamente, ya en esta parte vamos a entrar a ver lo que son pruebas. ¿Ya? Y para ver lo que son pruebas vamos a abrir el tema de pruebas, pues, ¿no? Muy bien, acá vamos a ver lo siguiente, en el tema de pruebas. ¿Ya? Tren de potencia es lo mismo que tren de fuerza. Sí, es lo mismo, estimados. O sea, lo que pasa que, por ejemplo, Caterpillar, ya que me hacen la pregunta del tren de potencia, Caterpillar lo llaman powertrain. Pero si tú traduces la palabra power, que es una palabra en inglés, como dice acá, depende del traductor, ¿no? Algunos traductores lo traducen como tren, power lo traducen como fuerza, ¿no? Power, eres power, tienes fuerza, dicen, ¿no? Algunos power lo traducen como potencia, ¿no? Entonces, normalmente, la traducción en español es mala. Entonces, la gente habla como lo traduce, pues, el internet, ¿no? O como lo traducen los profesionales de estas carreras, ¿no? Pero realmente ni siquiera es tren de fuerza, la respuesta ni siquiera es tren de potencia. La respuesta es powertrain, ya porque es una máquina americana y su nombre pues legítimo es en inglés. Ahora que nosotros comúnmente lo conozcamos como tren de potencia es válido, ¿no? Algunas otras marcas lo conocen como tren de fuerza. He visto otros docentes que ni siquiera lo llaman tren de fuerza ni tren de potencia, lo llaman tren de impulsión también, que es válido también, ¿no? Entonces, son cosas, son nombres que lo catalogan, ¿no? Entonces puedes llamarlo como deseas realmente, porque la traducción en español es mala. Muy bien, acá vamos a entrar a pruebas. Ya voy a abrir pruebas, a ver un ratito. Pruebas. Ya. A ver, quiero medir la presión de entrada del convertidor. Primero voy a abrir lo siguiente, una tabla de presiones, y luego voy a abrir otro donde voy a medir la presión de... No, esto no es, perdón, esto es presión de entrada del convertidor. Bien, esto es con respecto al D8T, ya hay una tabla de presiones que te da el fabricante. Esta tabla de presiones, no vayan a pensar que en todas las máquinas te dan un cuadro de presiones, no es así. Hay modelos que el fabricante te dice, mira, acá te lo doy de manera ordenada, resumida, pero igual tienes que saber el procedimiento. Por ejemplo, miren B. Y miren B, acá dice cuadro de presiones. Muy bien, sistema hidráulico del tren de potencia. Muy bien, acá dice estatus de freno de parqueo, estatus de freno de servicio, a cuántas RPM está el motor. Miren acá. Acá prácticamente el motor está en mínimo RPM. Acá, por ejemplo, está en máximo. Ya en máximo, digamos. Y acá, por ejemplo, está en calado, stall. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, la válvula de alivio de entrada que está por acá, que ya no se nota, pero más abajo sí se va a notar cuando baje la hoja. Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo mido la válvula de alivio de entrada del convertidor de torque? Ya sabemos dónde se mide. El plano hidráulico te da la ubicación exacta de dónde tienes que medir. Cuando tú entras a pruebas y ajustes, también te pone tus flechitas, anda por acá, saca esta cubierta, saca estos pernitos y te señala con una flecha, acá papá, acá vas a colocar tu manómetro de presión y acá tiene que estar dentro de tales valores. Entonces el fabricante te lo da de manera detallada. O sea, acá no hay secretos. Te da el valor de presión, te da cómo tienes que medir, cómo tienes que hacer el procedimiento. Te da el A y el B y el C. Te lo da de manera ordenada. El técnico lo único que tiene que hacer es seguir e interpretar los procedimientos. Acá viene el tema. Yo te puedo enseñar cómo se hace una prueba de una evaluación específica, que en este caso es la válvula de alivio de entrada del convertidor. Te la puedo explicar. Pero no quiere decir que siempre alguien te va a estar explicando cómo se hacen las evaluaciones en todos los equipos. Hoy en día ya llegaron los tractores NextGain, por ejemplo, de 8 a secas. Tú tienes que seguir el procedimiento nada más. Pero esta tabla puede confundir al técnico. Porque si esta línea es para válvula de alivio, la pregunta es, ¿lo mido en mínimo? ¿Lo mido en máximo?
o lo mido en calado. Y algunos algunos que ya hicieron esta evaluación te van a dar la respuesta. Obviamente, porque han memorizado, ¿no? Porque ya saben, porque ya han hecho esta evaluación al tractor y te van, profe, se hace, digamos, un ejemplo, ¿no? Se hace en máximo. Pero ¿por qué se hace en máximo? Ahí viene el problema. Algunos dirán, ingeniero, se hace en mínimo. Yo sé porque yo le he medido. ¿Y por qué se hace en mínimo? Algunos dirán, oye, se hace en calado. ¿Y por qué se hace en calado? Entonces, acá viene el problema. Acá en la tabla te da 3 formas de medir la válvula de alivio. La pregunta es, ¿puedes medir en mínimo, en máximo, en calado? Claro que sí, pero ¿qué te dice el procedimiento? Es el problema. Cuando tú veas el procedimiento de la presión de entrada del convertidor de torque, ahí te puede decir que solamente midas en mínimo, como también te puede decir que midas solo en máximo. En algunas pruebas te dicen, no, yo no quiero que midas en mínimo o máximo. Te dice, yo quiero que midas en los dos, en mínimo y en máximo. Y tienes que seguir los procedimientos, nada más, sin objetar, ¿ya? Porque el fabricante te lo dice, ¿no? Se supone que en diseño de ingeniería ellos han determinado en qué momento se puede hacer. Ahora, acá te dice que la transmisión para medir la válvula de alivio tiene que estar acá en neutro, acá tiene que estar en tercera velocidad, que es la máxima velocidad en los tractores de 8T. Ya, ¿con qué viscosidad de aceite tiene que trabajar? SAE 30, SAE 30, SAE 30. En los 3 casos, si vas a medir los 3 casos, que el fabricante no te dice que mida los 3 casos, pero en esta tabla podrías medir los 3 casos. Ya te dice que la temperatura, bueno, si tú miras en grados Celsius, tiene que estar en 84 más menos 8 grados Celsius. Acá también te dice que tiene que estar en este valor y acá también te dice que tiene que estar en el valor. Muy bien, y entonces mira los valores que te toca. En mínimas RPM, 55 más menos 10 PSI tiene que medir tu manómetro de presión. En máximas RPM, ojo, ha aumentado las máximas, hay más caudal, hay más presión, tiene que medir en 111. Y en calado, tiene que medir 80 más menos 10 PSI. Caso 1, caso 2, caso 3. El fabricante realmente, ¿cuál es el caso que te dice que tienes que aplicar? Muy bien, entonces acá viene el tema. Tienes que entrar al procedimiento netamente exacto de la válvula de alivio de entrada del convertidor, como pueden ver acá. Ya, esta es una cartilla de procedimiento que te da el fabricante. Esto la puedes descargar del SIS. Y por ejemplo, ¿cómo lo interpretamos? Primero, antes de medir esa presión de la válvula de alivio o de entrada del convertidor de par, nosotros habíamos dicho que en el plano hidráulico, ya del tren de potencia, si queríamos medir, por ejemplo, a ver, vamos a ver dónde está el planito, acá está. Muy bien, si queríamos medir la válvula de alivio de entrada, era esto de acá. ¿Cómo sé que es la M? ¿Ya? Porque acá está entrando al convertidor de torque, ¿ya? Si no sabes qué es M, hay una tabla también de ¿cómo se llama? De tomas, localización de tomas. Entras acá en el plano hidráulico y ahí te dice que la M es presión de suministro del convertidor, presión de entrada. Muy bien, y esta M te dice que está ubicado en esta parte, justo en el lado derecho, debajo de cabina del operador. Muy bien, entonces vamos a ver si ese es cierto. ¿Qué me dice el procedimiento? Hasta ahora no he visto el procedimiento, solamente estoy indagando dónde se ubica la toma con el plano hidráulico interactivo. Y acá veo que me dice una advertencia, ¿no? Que tienes que leerlo, ¿no? Para despresurizar el aceite, etcétera, etcétera. De ahí te da una introducción y te dice, mira, ve, la válvula de alivio de entrada del convertidor limita la presión máxima al convertidor de par. ¿Ya? Ahora, la válvula de alivio de entrada, ¿ya? Evita daños en el convertidor cuando arrancas el motor y cuando el aceite está frío. A ver, ¿qué quiere decir eso que cuando el aceite está frío? Si el aceite de la transmisión está frío, ya obviamente, ¿qué pasa con su viscosidad? ¿Qué pasa con su presión? Obviamente, cuando un aceite está frío, es más viscoso y por ende es más presión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que controlar esta válvula de alivio de entrada? Justamente este asunto. Cuando tú le das arranque al motor, al inicio, que todavía no has calentado ni el motor, ni la transmisión, no has hecho calado, no has hecho nada, ya alguien tiene que controlar esa presión alta que se genera en la entrada del convertidor. ¿Quién lo va a controlar?
¿ya? Esa presión máxima. ¿Quién lo va a controlar? La válvula de alivio de entrada del convertidor, ¿ya? Entonces, acá te habla, acá ya te da una pista, te dice frío. Ah, muy bien. Entonces, acá voy a utilizar las siguientes herramientas. Algunos utilizan manómetros analógicos, que normalmente Caterpillar te lo da como estos valores: A y A. Muy bien, cada A puede ser un conector, el otro A puede ser otro conector, el otro A puede ser el manómetro, o también te puede dar designado la letra B, que es un manómetro digital. Entonces recuerden que A es un manómetro analógico y B es un manómetro digital. ¿Cuál puedes utilizar? Cualquiera de las dos. Obviamente el que te va a dar mayor precisión es un manómetro digital, pues no que un manómetro analógico, pero normalmente nosotros en la cancha medimos con manómetros analógicos. Listo. Te dice que si vas a utilizar un manómetro analógico A, ya, puedes utilizar uno de 580 psi. ¿Por qué? Las presiones de la transmisión de un tractor no superan los 500 psi. La presión de forward no supera los 500 psi. La presión de reversa tampoco. Primera, segunda, tercera no superan las presiones de 500 psi. ¿Ya? La presión de alivio de transmisión tampoco supera los 500 psi. La presión de entrada, la presión de salida tampoco supera los 500 psi. Entonces, el fabricante te dice, como no supera los 450, los 500, entonces utiliza pues un manómetro que no supere los 580 psi. ¿Por qué te dice que utilices este manómetro de baja presión? Para que tengas mayor precisión en tu medida. Porque algunos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un manómetro de 10.000 psi. Si es un manómetro analógico, no te va a dar precisión para medir. Entonces trata de utilizar ya presiones que estén dentro del rango delimitado por el fabricante. ¿Ya? Te dice, utiliza un manómetro de 580 psi. Luego te dice, prepara la máquina. Y te dice lo siguiente: mueve la máquina, ubicación horizontal suave. Muy bien. Baje todos los implementos. Cuando te dice baja los implementos, te dice baja la hoja del tractor. Eso es lo que te está diciendo. Baja el Reaper también al suelo. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. ¿Qué pasa? Alguien está haciendo un calado y suelta el pedal de freno. Puede avanzar la máquina, pero si la hoja está incrustada en la parte inferior del suelo y el Reaper también incrustado, eso genera una resistencia. Eso genera una resistencia, obviamente, a ese acto inseguro, ¿no? Muy bien, y mira lo que te dice acá. Mira lo que te dice acá. Acá te dice lo siguiente. Te dice justamente lo que habíamos tocado, ¿ya? Lo que habíamos tocado acá en el plano acá. Te dice que al sacar una cubierta vas a encontrar tres tomas de presión. Y eso es lo que está pasando acá. Es esta la cubierta. Por el lado izquierdo tú vas a entrar a cabina y acá justamente en este triangulito hay unos pernitos. No sé si me acuerdo que se sacaba con llave Allen, creo que sí, con llave Allen, ya, pero ahí verificas si es con llave mixta, con llave Allen. Te dice retira la placa y al retirar la placa vas a encontrar tres tomas que no se aprecian mucho, pero pero acá dice una toma, acá dice otra toma y acá dice otra toma. Justamente la del centro es la presión de entrada del convertidor que se mide. Muy bien, entonces el fabricante ya te está explicando con manzanitas ya. O sea, no hace falta que esté tu profesor Starling o tu jefe, ya. O sea, si tú ya has hecho evaluaciones a otras máquinas, solamente tienes que seguir el procedimiento. Nadie va a ir a ayudarte, inclusive. A lo mucho, pues, apóyate de un operador, ¿no? Para que haga movimientos a la hoja, el Reaper, etcétera. Pero tú solo tienes que hacerlo, estimado. O sea, nadie va a estar a tu costado para que hagas esto. Simplemente sigue los procedimientos. Yo me acuerdo que cuando tuve que evaluar una motoniveladora 24M, porque tenía que enseñar la 24M, yo me acuerdo que le pedí pues a un especialista que me apoye, ¿no? Pero estimado, tú ya has hecho evaluaciones en otra máquina, o sea, sigue los procedimientos nada más. El fabricante te lo da con manzanitas, con flechitas y te dice por dónde tienes que comenzar. Entonces, ahí está. El fabricante te ha dado la letra M, esa es la presión de entrada. Acá dice grifo de presión, pero significa toma de presión. Te dice que en la toma M, que es la presión de entrada, vas a conectar la herramienta, vas a conectar el manómetro analógico o el manómetro digital, cualquiera que tú deseas. ¿Dónde vas a conectar ese manómetro?
a la toma de presión M, que está en el centro. Procedimiento. Si vas a medir la presión de entrada del convertidor, te dice que en esta prueba de este tractor de 8T, ¿ya? Como se supone que la válvula de alivio ya trabaja cuando uno mayormente arranca el motor, mayormente cuando el aceite está frío, te dice, ¿sabes qué? Quiero saber, lo que te está diciendo el fabricante acá, es que te dice lo siguiente: quiero saber cuánto es la presión de entrada al convertidor cuando el aceite está frío, que es lo más importante, que es la función que cumple la válvula de alivio de entrada del convertidor. Y te dice lo siguiente: si yo quiero saber si está funcionando correctamente en frío, no calientes el aceite del tren de potencia. Ingeniero, pero yo siempre, todas mis evaluaciones, en tales máquinas, en tales modelos, caliento el aceite. Sí, pero solamente en este punto te dice no calientes, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Arranca el motor, ¿ya? Y solo vas a obtener resultados correctos cuando la temperatura esté por debajo de los 40 grados Celsius. Si tu temperatura llega a 80, 90 grados Celsius, mejor déjalo que se enfríe porque te va a botar datos erróneos, ¿ya? Datos erróneos. Muy bien, ¿qué más te dice antes de medir la presión de entrada del convertidor? Asegúrate que tu control de forward y reversa esté donde, esté en neutro, ¿ya? Y dice, opera el motor arrancando de low idle. ¿Qué significa low idle? Significa mínimas RPM, ¿ya? Significa mínimas RPM. Ya tiene que estar en mínimas, con la palanca en neutro, ¿ya? Y aumenta lentamente las RPM del motor, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Las RPM del motor lo vas a aumentar de bajas a altas, ¿no? De bajas a altas, ¿ya? Y obviamente esta presión ya debe alcanzar a estos valores de presión. Acá ya te da, entonces te dice, continúa aumentando las RPM hasta llegar alto en ralenti, ¿ya? Altas RPM, o sea, de mínimas RPM lo vas a aumentar a altas RPM. ¿Cuánto es la presión que tiene que medir acá en este punto cuando de bajas aumentas a altas RPM? Y tiene que ser al inicio nomás, ¿eh? No esperes que se caliente el aceite y supere los 40 grados Celsius. El fabricante te dice, acá te doy el valor de presión. Tiene que estar entre 130 más menos 10 PSI, ¿ya? Muy bien, si la presión no está dentro de este valor, bueno, pues hay que reemplazar la válvula o en algunos casos hay que hacer un ajuste a la válvula que ya vamos a ver en breves momentos. Entonces, en general, en conclusión, ¿cómo traducimos esta evaluación? ¿Cómo traducimos esta evaluación? 130 más menos 10 PSI. Sacas la tapa, en conclusión, vas a encontrar tres tomas. La toma del centro, conectas un manómetro analógico que no supere los 580 PSI, ya que no supere los 580 PSI. Muy bien, lo vas a hacer en frío, ya que no supere los 40 grados Celsius. O sea, si el motor ha trabajado, déjalo que se enfríe. Deja que se enfríe el motor y por ende también se va a enfriar el aceite hidráulico, el aceite de transmisión, ya. Y de bajas, como está frío ya el motor, y de bajas vas aumentando a altas RPM. Ahí mides. Listo, ese es todo lo que te dice en conclusión. Obviamente acá hay un procedimiento largo, ¿no? Pero tú tienes que hacer un resumen, pues, de la evaluación, ¿no? Que vas a hacer, ¿no? Obviamente no tienes que leer también esta advertencia de seguridad, ¿no? Que es muy importante. Acá tienes que verificar qué instrumento tienes que utilizar correctamente también, ¿no? Acá te dice que, obviamente, qué cubierta tienes que sacar, etcétera, ¿no? Acá te dicen dónde, ¿no? Y acá te dice, ¿sabes qué? Que tiene que ser en frío a 130 PSI. Entonces, la pregunta es, si yo me voy al cuadro de presiones, ¿ya? Y acá dice convertidor, presión de entrada del convertidor, ¿qué es esto? La pregunta es, ¿en dónde se mide las RPM según este cuadro? Esta es válvula de alivio de entrada. Acá me dice en bajas, en altas y en calado. Y en realidad esta es baja y alta. Lo que me está diciendo el fabricante realmente es que tengo que medir en altas RPM. Ojo, a un valor, y es más, ni siquiera voy a utilizar este valor que me da la tabla. Entonces no se dejen llevar mucho por estas tablas, que a veces se confunde el técnico. Dicen, ah, ya, con esta tabla lo hago todo.
Yo te recomiendo, si quieres medir presión de entrada, entra al procedimiento exactamente de cómo se mide la presión de entrada al convertidor. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya, este es el procedimiento de prueba que tiene que estar, ya, muy bien, y esto es el valor, ¿no? Este es el valor y te dice, ¿sabes qué? 130 más menos 10 P6. Bien, acá, si ustedes se pueden dar cuenta, solo te dice prueba, ¿ya? ¿Qué pasa si esa válvula de alivio de entrada está fallando? Simplemente te dice no es regulable, no se puede regular manualmente, no se puede aumentar lainas, ¿ya? Simplemente si esa válvula falla, se cambia y punto, ¿ya? O sea, no hay, acá no te da, acá no te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se ajusta? Acá te dice solamente cómo se prueba. Si el fabricante te dice, ¿sabes qué? No hay ajuste, te va a decir, ¿sabes qué? Si esa válvula está fallando, simplemente se cambia y punto. Ahora, ¿eso pasa con otras válvulas? No. En el caso de la entrada, sí. Muy bien, ahora vamos a ver otra presión. Si nosotros entramos, por ejemplo, voy a borrar esto. Si nosotros, por ejemplo, entramos... A ver un ratito. Si, por ejemplo, nosotros entramos a la presión de salida del convertidor, ya entramos acá. A ver, permítame. El convertidor de torque, ya, se pueden dar cuenta acá que en el convertidor de torque hay una salida también. Ya, esta salida está acá en N. Ya, obviamente por lo que veo, ya no está en el centro, esa toma está un poquito más cerca al lado más derecho de la máquina, más derecho, más para acá. Ya, vamos a entrar al procedimiento. Voy acá a abrir el procedimiento. Esto de acá se mide la presión de salida del convertidor de torque. Muy bien, si vemos acá, ya acá vas a medir la presión de salida del convertidor de torque. Hay que leer toda la advertencia. Nuevamente utilizamos un manómetro analógico o si tienes a tu alcance un manómetro digital. Acá te dice que el manómetro que vas a utilizar 145 P6. La pregunta es, vamos a ver por qué, ¿no? Ya. Nuevamente te dice, así como has destapado esta misma tapa para la presión de entrada, para la presión de salida, también vas a sacar esta tapa. Ya te dice, oye, antes de sacar esta tapa, la máquina tiene que estar en línea horizontal. Te dice, baja la hoja, baja el Reaper. Cuando te dice, baje todos los implementos, te está diciendo eso. Ya. Y obviamente sacas esta tapa nuevamente. Ya. Y mira, ve, ya no te dice que miras al centro, te dice que miras acá, al lado más derecha de la máquina. ¿Ya? Entonces, te dice que esta toma ya no es M, esta toma es N, ¿ya? Esa es la toma de presión. Te dice que en la toma de presión vas a conectar la herramienta A, analógico digital. A veces hay técnicos que se dicen, ¿qué es herramienta A y qué es herramienta B? No entiendo. Es que no has revisado las herramientas, tienes que revisar, todo esto son las herramientas, todo esto A representa todo el complemento del manómetro analógico y todo B representa todo el complemento del manómetro digital. Ahora, cada complemento tiene sus partes y cada parte tiene su número de parte, ya por eso que a veces no entienden porque no leen los procedimientos. Muy bien, entonces después de hacer todo eso y leerte todo este pequeño floro, acá dice procedimiento de prueba. Estamos evaluando presión de salida. Arranque el motor y ahora sí, te dice que calientes el aceite a este valor, 84 más menos 8 grados Celsius. ¿Ya? Acá sí tienes que calentar el aceite. ¿Ya? Acá sí, todas las evaluaciones hidráulicas, circuito de levante de la hoja, presión stand-by, presión de corte, presión load sensing, presión marginal, presión de corte en el sistema de la hoja y Reaper. Todo eso se hace con un valor de temperatura especificado por el fabricante. Dirección diferencial también, ¿no? Giro derecha, giro izquierda, etcétera, también, ¿no? Y acá también, ¿no? Se dice, ¿sabes qué? Acá sí tienes que calentar el aceite. De 84 a más o menos 8 grados Celsius. Muy bien, acá dice lo siguiente. Active los frenos de servicio a fondo. Y la pregunta es, ¿por qué me está pidiendo que pise el freno de servicio? Por algo será. Ah, ya. Y quite el freno de parqueo.
pero te ha dicho que no sueltes, o sea, activa los frenos de servicio a fondo, el pedal de freno y quita el freno de parqueo. Ah, ya sé por qué me está diciendo entonces, ingeniero, que pise los frenos de servicio a fondo, porque acá me está diciendo que ponga ya a la mayor velocidad de transmisión. Quiere decir que tercera velocidad en avance te está pidiendo que hagas un calado. Exactamente no te dice que hagas un calado, un stall. Pues sobreentiende que si te está diciendo que pongas en tercera velocidad en avance, te está diciendo que para esta evaluación tienes que calentar el aceite y tienes que hacer un calado y posiblemente tienes que pisar a fondo el pedal de acelerador. Por eso es que no debes soltar los frenos de servicio. Luego te dice, muy bien, estás haciendo el calado, opera el motor primero en ralenti, ya asegúrese que el control de dirección está neutral y luego después vas a poner en tercera velocidad, ya, y mira, ve, a cuánto tiene que estar esa presión de salida, ya, esa presión de salida tiene que estar a este valor, ya. En realidad, lo que controla la válvula de alivio de salida, ya, es la presión mínima que debe tener. Si imagínate que esta presión es muy baja, no está entre este valor, este convertidor no va a trabajar correctamente, ya. Como mínimo, ya tiene que estar en este valor. La válvula de alivio de salida, repito, controla la presión mínima que debe tener en el convertidor. Y la válvula de alivio de entrada te controla la presión máxima, ya que obviamente se mide en frío para saber la presión máxima que llega a la viscosidad. Es bien complejo eso, pero si alguien te pregunta por qué se hacen estas medidas en calado, en frío, tienes que responder de esa manera. Ya, entonces, la válvula de alivio de salida te controla la presión mínima que debe tener el convertido de torque. Por eso que esta presión es menos en comparación a la anterior. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, si obviamente, si las presiones que mides al valor de temperatura en calado no está dentro de este valor, te dice lo siguiente: si no está dentro de los límites, vas a hacer lo que dice acá, un ajuste. Vas a hacer lo que algunos llaman una regulación, ¿ya? Esto es lo que algunos dicen, ¿cómo se regula? Bueno, hay que seguir los procedimientos. Si tú comparas el D8T con el D11T, son otros valores de presión. Si tú comparas con el D3K, que también es un curso que tenemos, es otro valores de presión. Si tú comparas las presiones con respecto al D11 NetsGain, que también hemos lanzado el curso, son otros valores de presión y son otros procedimientos también. Entonces, cada máquina tiene su propio procedimiento, no son iguales, ¿ya? Por ejemplo, acá te dice que hagas un calado en tercera y forward, pero en una motoniveladora, ¿ya? Puede tener hasta más velocidades, te hacen otros valores. Procedimiento de ajuste. Te dice que debajo, ya, vas a encontrar la válvula de alivio, muy cerca al divisor de par, ahí está apuntando la válvula de alivio de salida del convertidor. Muy bien, si obviamente, si las presiones no está dentro de lo que determina el fabricante, tienes que ubicar la válvula de alivio de salida del convertidor. Localiza la válvula, te dice, ¿no? Ya lo localizaste. Después de localizar la válvula, muy bien. Al encontrar la válvula vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Primero, acá te dice que la número 5 hay un perno y hay una arandela, ¿ya? Y acá hay una cubierta, ¿no? Y acá en la número 6 te dice que hay una cuña. Una cuña está mal traducido, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos una arandela, ¿ya? Entonces, si tú quieres aumentar estas cuñitas, como lo llaman acá, o arandelas, ¿ya? Ahí vas a aumentar la presión. Si tú quieres disminuir presión, tienes que quitarle arandelas, ¿ya? Entonces, acá viene retire los pernos y las arandelas, número 5, ¿ya? Y te dice lo siguiente, mira, agregue una cuña, ¿ya? Agregue una cuñita, ¿ya? Para aumentar el ajuste. Entonces, acá no se regula manualmente. La única manera de aumentar presión o disminuir es quitando o agregando estas pequeñas lainas que le llaman algunos, estas pequeñas lainas. Por ejemplo, si tú agregas una cuña, la presión aumenta 1.4 psi. Oye, me falta aumentar aproximadamente 2,8 psi. Imagínate, 2,8. Bueno, si te falta aumentar 2,8, tendrás que aumentar dos lainas, ¿no? Tendrás que aumentar dos lainas. Ingeniero, ¿y no puedo meterle llave a Allen? No, en esta válvula no es así. Solo se hace, o sea, hay distintas formas de regular y de hacer ajustes.
En algunos casos, como el caso anterior de la válvula de alivio de entrada, solamente se cambia, no hay otra opción. En esta válvula se aumenta o reduce lainas y en otras válvulas se mete un Allen o se mete en algunos casos una llave de boca, etcétera, ¿no? Hay varias formas de regular, pues eso no es igual. Acá te dice que para aumentar la presión o disminuir tienes que aumentar o quitar lainas, ¿no? Muy bien, vuelve a montar la válvula de alivio y todo listo, ¿no? Entonces acá te dice en conclusión, si vas a medir la válvula de alivio de salida, tiene que ser en alto en ralenti, de bajo a alto en ralenti, en tercera velocidad, que nosotros lo llamamos stall o calado, y el valor tiene que medir ya entre 65 más menos 10 P6. Muy bien, señores. ¿Qué más encontramos acá? Si ustedes aprecian acá, también acá hay un procedimiento ya para medir la válvula de alivio de transmisión y así se tendría que explicar en el curso. ¿Qué más? Por acá también hay otro procedimiento para medir la presión de lubricación de la caja o de la transmisión. Hay otro procedimiento y hay otro ajuste, etcétera, ¿no? Entonces tiene su procedimiento. También hay otro procedimiento para medir la presión de lubricación a la volante también que se mide en este tractor. Y también hay otro valor para medir todas las presiones de forward, ya, presiones de embrague en la transmisión, para medir, por ejemplo, acá te dice que tienes que medir, mira, hay 5 tomas, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muy bien. Entonces te dice lo siguiente. En la número 5, ¿qué mido? El fabricante te dice que en la 5 mides primera velocidad. Primera velocidad. En la cuarta, ¿qué mido? Segunda velocidad. En la tercera, ¿qué mido? Tercera velocidad. ¿Ya? Y muy bien, en el 2, ¿qué mido? En el 2 mido adelante, que es forward. ¿Y qué mido acá en la 1 según el fabricante? Inversa, que es reversa. Una vez un técnico me dice, ingeniero, en el centro, ¿qué cosa es? ¿Tercera o segunda velocidad? Estimado, yo no soy mago, yo no soy memorista, tú tampoco. Entra al SIS, descarga tu procedimiento de pruebas de embriagues de transmisión y ahí busca y mira lo que te dice el fabricante. Nosotros no estamos para memorizar acá. Ingeniero, ¿cuánto llega la presión? Ahí está en tu procedimiento y prueba ajuste. Ingeniero, ¿dónde se regula? Ahí está en el procedimiento. O sea, ¿para qué tenemos los procedimientos entonces? ¿No? Entonces tienes que irte a la segura. Es más, cuando nosotros evaluamos técnicos en ferreiros, nosotros tenemos que evaluar que el técnico siga el procedimiento, así conozca, así haya reparado la máquina, haya hecho AT1, haya hecho AT2, haya medido todas las presiones. Yo no jamás le voy a preguntar, a ver, dime esta toma, ¿qué cosa mido acá? No, pero sin mirar tu procedimiento, no, eso no se puede hacer. Eso no puede preguntar un instructor técnico a un técnico, porque ahí ¿qué le estás midiendo? Que el señor memoriza cosas. Entonces tú jamás le puedes decir, oye, acá se mide primera velocidad o qué se mide. No, acá tercera, te has jalado, tampoco. ¿Ya? Entonces, para eso tiene que seguir los procedimientos. Muy bien. ¿Cómo, por ejemplo, mido presiones entonces? Ya el fabricante, bueno, si voy a medir primera de forward, ya voy a colocar acá en este número, en esta primera velocidad, acá voy a colocar un manómetro, ya. Y acá en esta toma, en la primera no, en esta de acá, voy a colocar otro manómetro. Muy bien. Entonces, voy a colocar al operador que está en la parte superior, le voy a decir, oye, coloca primera de forward, ya tengo mis 2 manómetros acá, ya listo para medir presión, ya, a tal valor de temperatura, etcétera, ya. Entonces, cuando él ponga primera de forward, ahí te va a medir esos 2 manómetros. Ah, ya, interesante. ¿Y cómo mido, por ejemplo, acá, esta toma tercera y, por ejemplo, cómo mido esta toma de reversa? Muy bien, le digo al fabricante o perdón, al operador que ponga en reversa y sencillo, me va a medir ahí. Entonces así vas midiendo todas las tomas. Y al medir todas las tomas, el fabricante te va a dar, ya te va a decir, mira, ¿sabes qué? Esa es la idea. Arranca el motor, caliente el aceite a 84 más menos 8 grados Celsius. Oye, pero no calienta. Es que estás moviendo la hoja, estás moviendo el ripper. Ya tienes que hacer calados sucesivos para que la temperatura se eleve y tienes que hacer calado al convertidor. ¿Ya? Muy bien. Opere de ralenti bajo, ponga el freno de servicio, ponga el freno de servicio.
¿Por qué voy a poner el freno de servicio? Seguramente el fabricante te va a decir que coloques, a veces, ya, como vas a medir primera velocidad y vas a medir dos tomas, te dice que coloques el freno de servicio. Ya, pero ¿por qué me está pidiendo que coloque dos tomas de presión? Es que uno es porque voy a medir primera de, voy a medir primera de forward, y en el embrague 2 y en el embrague 5, ahí en esos dos valores me va a botar uno de forward y uno de primera. Y los dos valores tienen que estar en 375 y el otro 325. Muy bien, entonces, y así vas midiendo todas las presiones y acá vas a encontrar una tabla de presiones para medir todas las presiones del tractor. Ya tú mismo eres, solamente tienes que saber interpretar. Alguien, si nunca has hecho pruebas, alguien te tiene que de alguna manera guiar el procedimiento, porque hay veces los técnicos nunca han hecho pruebas, por ejemplo, y le tienen miedo. No, solamente trabaja con seguridad, lee todo lo que es la advertencia de seguridad, despresuriza los sistemas y listo. Mira, acá en primera velocidad mido dos embriagues y acá están los dos valores de presión. En segunda de forward también voy a medir dos embriagues y acá están los dos valores de presión. En tercera sí. Y así voy midiendo todas las presiones y así voy a obtener así al final los 5 valores de presión. Entonces, ¿qué hemos medido al final? Al final, nosotros hemos medido obviamente las evaluaciones. Acá vamos a ver acá, perdón. Disculpen. Muy bien, acá por ejemplo, la final que hemos medido. Al final de seguir todos los procedimientos, ya vas a medir en total. A ver, ¿por qué no avanza esto? ¿Se ha colgado o qué? Muy bien. Entonces, ¿quieres medir la presión de entrada? La presión de entrada, hay un procedimiento. ¿Quieres medir la presión de salida? Hay otro procedimiento. Muy bien, ¿quieres medir la presión a la volante? Hay otro procedimiento, mi estimado. ¿Quieres medir, por ejemplo, estas 5 presiones? Hay otro procedimiento y hay una tabla. ¿Quieres medir la presión de alivio de transmisión? Hay otro procedimiento, mi estimado, y te dice en qué parte hay todo, te dice el fabricante. ¿Quieres medir, por ejemplo, la presión de lubricación lado izquierdo del mando final? Hay otro procedimiento. Hay que colocar un fitting, etcétera, hay otro procedimiento. ¿Quieres medir la presión de frenos en el lado izquierdo? Hay otro procedimiento también. ¿Quieres medir la presión de lubricación lado derecho de frenos? Hay otro procedimiento también. ¿Ya? La presión de lubricación lado derecho también hay otro procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿quieres medir la presión de lubricación también de la caja? Hay otro procedimiento también.